Este video complementa dos textos que están en el aula virtual. Los dos textos son del profesor Héctor Jaime, y se refieren a elementos esenciales y estructurales del contrato de trabajo, pero a la vez deben ver este video tomando en cuenta el video sobre el contrato de trabajo o relación de trabajo, que es la esencia del contrato de trabajo y cuál es la diferencia entre contrato de trabajo y relación de trabajo. El video va a estar dedicado a la formación y a los efectos del contrato de trabajo, que son los temas 7 y 8 del programa. Para desarrollar este video nos hemos planteado una serie de objetivos. El primero, reflexionar sobre esa palabra rara que aparece en el decreto ley, en el artículo 25, el famoso proceso social de trabajo, y qué efectos tiene el proceso social de trabajo tanto para la formación como para los efectos del contrato de trabajo. En el texto del profesor Héctor Jaime, inclusive se habla de algunas nociones que aparecen en el decreto ley que pudieran estar afectando la validez del contrato colectivo, no solo lo que se refiere al proceso social de trabajo, sino a la propia definición de contrato de trabajo. Pero vamos a trabajar en este caso los efectos de ese artículo 25 en torno al nacimiento, vida y extinción del contrato de trabajo. Pero además vamos a analizar los requisitos de existencia y de validez del contrato de trabajo, en particular los límites que existen a la teoría de la nulidad. En opinión del profesor Héctor Jaime, la teoría de la nulidad no se aplica de manera absoluta para ningún tipo de contrato civil. Dos, vamos a ver cuáles son los requisitos para la capacidad de los menores de edad, de las personas menores de 18 años, por lo cual vamos a ver lo que dice la Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, y vamos a ver también si en el actual decreto existe la posibilidad de establecer un periodo de prueba, periodo que estaba previsto en la legislación previa, sobre todo en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Ese periodo de prueba lo vamos a analizar fundamentalmente tomando en cuenta también qué implica la inamovilidad laboral, cuándo se inicia la inamovilidad laboral, y también vamos a trabajar cuáles son los derechos y obligaciones en el contrato de trabajo a cargo del patrono y del trabajador. Y por último vamos a analizar el tema de las inspecciones a la luz de las normas del decreto, a la luz de las normas especiales sobre derecho de autor, a la luz de las normas constitucionales y los tratados internacionales. La formación del contrato de trabajo tenemos que visualizarla, y en eso es muy claro el profesor Héctor Jaime, desde la teoría general del derecho. Y tenemos requisitos esenciales para la existencia de un contrato que están en el artículo 1141 y requisitos para la validez de ese contrato que están en el 1142. ¿Qué vemos en el 1141? Consentimiento de las partes, un objeto y una causa, y la causa debe ser lícita. Pero además el consentimiento no podemos desvincular su regulación de lo que establece el artículo 49 del Código Civil, que lo dice que para que el consentimiento sea válido debe ser libre, y se reputa que no hay consentimiento cuando existe un error respecto, y esto es importante para nuestro tema, a la identidad de la persona. Los requisitos esenciales para la validez refieren, por decirlo de alguna manera, a un requisito esencial para la existencia, el consentimiento. Entonces, ¿por qué puede ser anulado el contrato de trabajo? Por incapacidad de las partes o de una de ellas, o por los famosos vicios del consentimiento. ¿Cuáles son? El dolo, el error o la violencia. Esos tres vamos a verlos
siguiendo la propuesta que nos hace el profesor Héctor Jaime y que vemos como error. La idea de una cosa que es falsa, una noción falsa, en términos del profesor Jaime, que tener por cierto lo que es falso o falso lo que es verdadero. Y el error puede recaer en la persona o en el negocio. El dolo. Acá está el tema de la intencionalidad. El error implica la intención de engañar a otra persona. Y el dolo puede consistir no solo en una acción positiva, en el sentido, en una actuación, sino también en una abstención de alguna de las partes de dar una información vital para la contratación. Y la violencia. La violencia puede significar que se empleen medios físicos o psicológicos, un tipo de coacción, para hacer que la persona acepte condiciones en el contrato no necesariamente de las cuales está de acuerdo. Ojo, este es un tema vital porque recuerden que nosotros primero, que el trabajo forzoso está prohibido y que hemos ratificado los dos convenios internacionales que prohíben el trabajo forzoso. También podemos analizar la manifestación de la violencia en una forma en una parte de la relación de trabajo, que es cuando los trabajadores ejercen el derecho a huelga, que es una forma de uso de violencia que, como lo dice el profesor Jaime, se considera de manera lícita. Entonces, ¿qué tenemos que tener como bien claro? Requisitos esenciales para la existencia y requisitos esenciales para la validez. En materia de contrato de trabajo, es importante destacar que la desigualdad entre los contratantes son las razones que les ponen límite al consentimiento. Y ha sido esta desigualdad entre los contratantes que ha hecho el nacimiento del derecho del trabajo con cláusulas obligatorias y la intervención del Estado para asegurarse de que haya consentimiento, de que no haya violencia, de que haya libertad del trabajador para contratar, ha sido una de las razones que ha dado lugar a pensar que el consentimiento no es central en el contrato de trabajo y que hay situaciones en las cuales hay prestación de servicios sin haber existido inicialmente un acuerdo de voluntades. Me estoy refiriendo a las famosas teorías de la relación de trabajo estudiadas en el texto que está en el aula virtual, facilitado por el profesor Héctor Jaime. Pero lo central es que hay consentimiento, hay una libertad de la persona de decidir ligarse a otra persona por un contrato de trabajo, pero ese consentimiento va a ir limitado y hay unas cláusulas obligatorias en el contrato para asegurar un mínimo de plano de igualdad entre las partes contratantes. En cierto sentido, como lo dice la lámina, esa intervención estatal tiene como finalidad justamente asegurarse de que haya consentimiento. En relación con el objeto del contrato de trabajo, volvemos a recordar disposiciones del Código Civil. El artículo 1155 nos dice que el objeto debe ser posible, lícito, determinado o determinable. ¿Qué se refiere con que el objeto sea lícito? Por ejemplo, que no podría tener como objeto actividades que son delitos, tráfico de droga, y en opinión del profesor Héctor Jaime, actividades que vayan contra las buenas costumbres, el ejercicio de la prostitución, posición que comparte el profesor Hugo Díaz, pero como el mismo profesor Héctor Jaime les hace ver, no es la posición por lo menos de la jurisprudencia del país vecino de Colombia, en el cual se consideró lícito un contrato de una trabajadora sexual.
En mi opinión, la noción de buenas costumbres es un concepto jurídico indeterminado, difícil de aplicar, difícil de concretar y muy polémico porque tiene que ver con valoraciones. ¿Por qué la prostitución atenta contra las buenas costumbres? ¿Por qué no puede ser una actividad laboral? Y además en nuestro país durante mucho tiempo la prostitución fue una actividad sometida a regulaciones del Ministerio de Salud. Las trabajadoras sexuales tenían hasta una especie de carné o certificado, con lo cual el Estado reconocía esa actividad. Dos, ¿cuál es el objeto que debemos tener claro? Además de que sea posible, que sea lícito, determinado es qué es el objeto de cada uno de las partes de ese trabajo. El objeto de la obligación del trabajador es ponerse a disposición del empleador. Y al ponerse a disposición no es cualquier prestación de servicio la que va a prestar, sino una prestación de servicios subordinada o el otro término que se usa como sinónimo o dependiente, y debe ser intuita persona. Hay que recordar que en el decreto ley aparece la referencia a la ajenidad. ¿Y cuál es el objeto para el empleador? Normalmente se dice que el objeto para el empleador es el pago de salario. No es el único. El objeto del empleador es el pago de salario y garantizar condiciones y medio ambiente del trabajo. Fundamentalmente, preocuparse por garantizar condiciones para que la salud del trabajador no sufra ningún tipo de trastorno o deterioro. Vuelvo a recordarles que para el profesor Alfonso Guzmán, la principal obligación del empleador era garantizar la salud. Para mí, la causa siempre ha sido difícil de entender en todo tipo de contrato. Por eso no me extrañó y al revés, me pareció una salida bastante adecuada, por decirlo así, la solución del Código Civil francés, código que es referente para nosotros porque nuestro código está inspirado en eliminar la causa y decir que en vez de causa lo que debe haber es un contenido lícito y cierto, y punto. Pero mientras exista, tenemos que seguir viendo qué es la causa en cada uno de los contratos civiles. Y la causa debe ser lícita. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el artículo 1157, la obligación sin causa o fundada en una causa falsa o ilícita no tiene ningún efecto. ¿Y qué vemos en la causa? Hay una relación de cambio entre trabajo y disposición o disponibilidad a prestar el servicio. ¿En qué sentido? La causa de la obligación del trabajador es el pago del salario y la causa de la obligación del patrono es la disponibilidad del trabajador. Pero a la vez, si tomamos en cuenta lo que nos comentaba el profesor Alfonso Guzmán, cuál era la principal obligación del empleador, que era cuidar de la salud del trabajador, la causa de la obligación del trabajador no solo sería el pago de salario, sino todas estas disposiciones que obligan al empleador a establecer un medio ambiente de trabajo sano y adecuado que garantice la salud de sus trabajadores. Otro tema polémico es la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo. Cada vez que estudiamos un contrato, una institución, una disciplina, sale el famoso tema de la naturaleza jurídica de ese contrato o esa disciplina del derecho. Y normalmente se dice si es de derecho público o de derecho privado. Acá la discusión es si es de derecho civil o es de derecho social. Para el profesor Alfonso Guzmán y para el profesor Héctor Jaime, que han sido los centrales con los cuales hemos trabajado estos temas, no hay duda que el contrato de trabajo pertenece al derecho civil. Otros autores ven que forma parte de otro derecho, que se llama derecho social,
por la idea de las protecciones que tiene el trabajador y los límites que existen a la autonomía de la voluntad. La centralidad de la discusión son las obligaciones tanto de carácter ético que tienen ambas partes, pero sobre todo las obligaciones que asume el empleador frente al trabajador que le está prestando servicio y todas las cláusulas obligatorias de ese contrato impuestas de manera unilateral por el Estado. Eso hace pensar que estuviéramos frente a otro tipo de disciplina que no es derecho público porque se parte de la idea de que es una relación en la cual el Estado no participa como parte, sino participa como tercero, es dos particulares, dos personas de derecho privado regulados por una disciplina que vendría a ser el derecho social. Es posible establecer un periodo de prueba en el contrato de trabajo, un periodo para que ambas partes evalúen si vale la pena ligarse en una relación por un tiempo determinado o por un tiempo indeterminado, un periodo en el cual el empleador evalúe las habilidades del trabajador o si esa prestación de servicio le conviene y el trabajador evalúe si la remuneración, el salario o el trabajo que está realizando es realmente lo que él quiere realizar. Puede haber un periodo de prueba. Esta es una vieja discusión en el derecho del trabajo venezolano. No estaba previsto en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, pero sí en su reglamento del año 2006, en el reglamento dictado en el 99 y que fue reformado en el 2006, pero en la parte en la parte dedicada al periodo de prueba no hubo reforma. Y dice en el artículo 25 que se puede establecer un periodo de prueba por 90 días. Hoy puede haber eso. En general se considera que no, porque el decreto ley habla de que los trabajadores tienen estabilidad a partir del primer mes y la inamovilidad de los decretos de inamovilidad que están vigentes desde el año 2002 establecen que la inamovilidad comienza en el primer mes. Finalizado el primer mes, no habría posibilidades de efectuar un periodo de prueba. La discusión es si podría haber un periodo de prueba por un mes. Un sector de la doctrina dice que sí y otros dicen que no, porque la norma dice que se tiene estabilidad a partir del primer mes. Y eso significaría que a partir del día 1 del primer mes o finalizado el primer mes. Son temas como vamos a leer la frase a partir del primer mes. ¿Cuáles son los efectos del contrato de trabajo? Los efectos los vamos a analizar desde la teoría general del derecho del trabajo. Y lo primero que hay que decir es que este es un contrato de naturaleza sinalagmática perfecta. ¿Qué significa esto? Que a ambos sujetos que celebran el contrato se hacen acreedores recíprocos de obligaciones de dar, de hacer y no hacer. Es importante que manejemos la diferencia entre cargas y obligaciones y prohibiciones que pueden tener cada una de las partes. Por ejemplo, una carga puede ser la obligación del empleador de que cuando vaya a celebrar un contrato de trabajo lo haga de manera escrita o los diversos registros que debe llevar. Las obligaciones son, por ejemplo, las obligaciones de generar un ambiente adecuado de medio ambiente del trabajo y las prohibiciones de discriminar tanto en el acceso al trabajo como en los ascensos por razones de sexo o por razones de preferencias sexuales o por razones de que la persona tenga alguna enfermedad como por ejemplo SIDA. Hoy podría ser una razón para evitar que una persona sea contratada de haber tenido COVID. Entonces hay prohibiciones, hay obligaciones y hay cargas a cargo de cada una de las partes del contrato.
¿Cuáles vendrían a ser las obligaciones tradicionales o las obligaciones que normalmente prevé la legislación laboral en relación al trabajador frente al patrono y frente a sus compañeros de trabajo y también frente a la comunidad? Hablamos de tradicionales porque después vamos a hablar de cómo esto a lo mejor ha sido transformado por la noción proceso social de trabajo. La primera, frente al empleador, estar disponible, estar dispuesto a prestar el servicio. Ojo, la obligación no es trabajar, sino estar a disposición. Dos, cuando se presta el servicio, cumplirlo de acuerdo a las condiciones y medio ambiente de trabajo establecidas por el empleador para prestar ese tipo de servicio. Si se requiere usar unos guantes especiales o una máscara, no la máscara de por COVID, una máscara especial, el trabajador tiene que ponérsela. Si se requiere utilizar unos implementos de cierta forma, tiene que hacerlo. Probidad, ¿qué significa la probidad? Buena fe, prestar el servicio con la mejor intención de que los efectos de su prestación puedan ser realizados. Tiene la fidelidad de no revelar secretos, le debe respeto al empleador, a sus representantes y a la familia, pero también tiene obligaciones, y esto implica, ustedes saben que hay un rally educativo sobre los CIMAC que deben ver y frente a sus compañeros y a la sociedad tiene una serie de deberes. Deberes que los van a analizar en forma más profunda en el rally que está en el campus virtual que dio la profesora Ana Victoria Perdón. ¿Y cuáles son las obligaciones tradicionales del empleador frente al trabajador? Como hemos dicho, las condiciones y medio ambiente del trabajo, pagar el salario, respeto, consideración, buena fe y probidad. Igual, ejecutar las obligaciones y ejecutar las obligaciones, las cargas que tenga, las acciones que tenga que realizar para ejecutar el contrato de trabajo de buena fe. Frente al Estado, igual, la serie de registros que tiene que llevar, las obligaciones de seguridad social, vivienda, recreación, educación, hay un montón. Y frente al sindicato, el patrono tiene la obligación de respetar el ejercicio de la libertad sindical en el sentido de permitir que los trabajadores creen organizaciones, se afilien a organizaciones, negociar de buena fe y no obstaculizar el ejercicio del derecho de huelga. Ciertas disposiciones del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras generan dudas si no ha habido una profunda transformación tanto en la formación y efectos del contrato de trabajo. La exposición de motivo hace énfasis que este nuevo decreto tiene como finalidad contrarrestar los efectos negativos que tuvo la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, en particular su reforma de 1997. Dice textualmente que tiene la intención de revertir el proceso de esa ley que significó pérdida de derechos de los trabajadores y la asunción de un modelo de desarrollo económico neoliberal. Por eso el decreto es enfático en señalar que su finalidad es la construcción del socialismo basado en unos principios humanitarios, como dice en su exposición de motivos, en sus considerandos, perdón, y establece un artículo, el artículo 25, que señala que el proceso social de trabajo tiene como finalidad superar la explotación capitalista, lograr el desarrollo integral de la familia y que para ello el proceso social de trabajo debe garantizar una serie de fines, es lograr la independencia y soberanía nacional, la soberanía alimentaria, también la soberanía económica, el desarrollo integral de las personas
y hay una serie de referencias que abarcan a la familia. Entonces, una de las primeras preguntas es que si esos fines que se establecen o al proceso social del trabajo de garantizar independencia económica, soberanía nacional, se incorporan como fines de las obligaciones de los sujetos que celebran el contrato individual de trabajo, y después vamos a ver si también no serían parte del contrato colectivo. Dos, eso transformaría las obligaciones clásicas o tradicionales de las partes, tomando en cuenta adicionalmente que hay una serie de definiciones que transforman el contrato de trabajo. Por ejemplo, cuando se establece que el contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona presta su servicio, se pone a disposición de otra a cambio de un salario, antes de una remuneración o un salario, pero ahora ese salario se le pone justo y equitativo. Dos, cuando se regula el salario, se habla de la justa distribución del ingreso. Justa distribución, ya no es redistribución. Y después, cuando hay la regulación de la formación, uno dice, ¿es formación para el trabajo o estamos hablando de otro tipo de formación y el empleador adquiere obligaciones ya no solo de formar al trabajador para prestar el servicio, sino una formación para la construcción de una sociedad más igualitaria, una sociedad más justa o para una sociedad socialista? ¿Es obligación del empleador o es obligación del trabajador que quiere aprender, por ejemplo, cómo utilizar bien un ordenador, pero a la vez tiene que aprender a cómo ser un buen ciudadano o cómo es ser un ciudadano socialista? Son obligaciones. O es simplemente obligaciones del Estado. Todo esto son como dudas que generan las nuevas instituciones o las nuevas normas que aparecen en el decreto ley, en particular el proceso social de trabajo. La noción de proceso social de trabajo simplemente refuerza la intervención estatal o crea una nueva instancia a la cual pertenecen de manera conjunta y coordinada capital y trabajo. Ya no habría una contradicción de intereses porque tendrían las mismas finalidades. Dos, hay unas nuevas funciones que se establecen no solo para las partes del contrato, como les decía, sino también para las organizaciones sindicales, tanto de empleadores como de trabajadores. Y la definición atraviesa varias instituciones de derecho del trabajo. Está en el contrato de trabajo, está en la definición de jornada, y a eso se le suma que al salario se le da unas características que si no se obtienen, no podría considerarse ese pago como un salario y podría hacer que el contrato no tuviera uno de los elementos vitales de su existencia. Por otro lado, esta idea de proceso social de trabajo que inserta al trabajador y al empleador en una instancia diferente al contrato y diferente inclusive a la relación de trabajo, a la relación que, que, que se desarrolla en ejecución de ese contrato de trabajo, que es parte de ese contrato de trabajo porque es un contrato de trabajo de tracto sucesivo que implica varias prestaciones en el tiempo, y pareciera que la definición de proceso social de trabajo no le da importancia a la voluntad de las partes y lo relega a un segundo lugar, porque estas finalidades de defensa de la nación no tienen que ver con lo que las partes quieren contratar en el momento de celebrar un contrato de trabajo. Y eso implicaría que junto con las obligaciones típicas que se asumen, se generan nuevas obligaciones. El decreto promueve otra forma de organizar la producción y el trabajo. Habla de relaciones socialistas.
Y en esas relaciones socialistas se dice que lo central es el aporte del trabajo al proceso productivo. Se le da una función muy secundaria a el capital en la creación de la riqueza, se lo dice expresamente, pero además aparecen nuevos patronos. Por ejemplo, las unidades socioproductivas territoriales, en las cuales hay inclusive una adscripción territorial del trabajador a esa unidad socioproductiva. Y en esas unidades socioproductivas territoriales o comunitarias que también promueven el socialismo, es que tenemos unas relaciones laborales sin empleador, sin que el trabajador sea parte de una estructura productiva de propiedad estatal. No es el Estado el propietario, pero hay un plano de igualdad, pareciera, entre el que dirige el proceso productivo, en nombre no se sabe muy bien de quién, tal vez del proceso social del trabajo, y la persona que presta su servicio. ¿Qué queremos discutir con ustedes o reflexionar más bien con ustedes? Que la idea de proceso social de trabajo y las regulaciones con referencia a un nuevo sistema productivo, una nueva forma de organizar en la producción y el trabajo bajo criterios socialistas, estarían transformando tanto los requisitos de existencia como los efectos del contrato de trabajo. ¿Eso es verdad? Bueno, son terrenos movedizos, son terrenos para la reflexión y para la discusión. Esta nueva concepción de las relaciones de trabajo y del contrato de trabajo y de los efectos del contrato de trabajo se va a ver también en la regulación sobre las invenciones. Invención y derechos de autor van de manera junta. Entonces, el decreto ley no puede analizarse sin la ley de derecho de autor y sin la norma constitucional que señala que el Estado reconoce y protege las invenciones y las innovaciones, artículo 98 de la Constitución. Y se considera que toda obra creativa tiene la protección legal de los derechos de autor sobre esa obra. Es importante ver el régimen legal de las invenciones como manifestaciones también del derecho de autor. La regulación de las invenciones, innovaciones y mejoras bajo contrato de trabajo presenta ciertas peculiaridades o particularidades en el decreto ley. Primero, se consideran que las invenciones son realizadas en el proceso social de trabajo, son producto del proceso social de trabajo. Dos, se manda una aplicación preferente de las leyes sobre derecho de autor en el caso de invenciones, inclusive bajo relación de trabajo. Y acá hay un problema, porque las leyes de derecho de autor dan primacía al derecho de los creadores sobre los derechos de los posibles beneficiarios de la obra. Y más problemático va a ser en cuanto a los límites que le pone el decreto ley a las creaciones con fondos públicos. El decreto regula las dos formas tradicionales de invenciones. ¿Cuáles son? Las que están reguladas por el artículo 322, que nos habla de servicio, y las libres ocasionales. ¿Cuáles son las de servicio? Son las invenciones que uno realiza en el objeto del contrato. Uno fue contratado para crear esa invención. Y las ocasionales son las que ocurren, por decirlo de alguna manera, de chiripa. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy contratada para mejorar los líquidos que se utilizan para limpiar la empresa donde yo laboro. O sea, mejorar el cloro o el producto con el cual se limpia el lugar de trabajo. Y mejorándolo, descubro un componente del líquido que estoy inventando que podría servir no solo para limpiar, sino para otra fase del proceso productivo. Eso sería una invención ocasional. ¿Qué nos dice el
el decreto ley, que todos los derechos económicos de las invenciones de servicios son del empleador, no así las ocasionales. Pero el empleador tiene un derecho preferente eh, a adquirir las ocasionales. Entonces, veamos lo que dice el artículo 326. Los autores de invenciones, innovación y mejoras de servicios mantienen sus derechos en forma ilimitada y, y por toda su duración sobre cada invención, innovación y mejora. Queda autorizado el patrono o patrona a explotar la obra solo mientras dure la relación de trabajo o el contrato de licencia otorgado por el trabajador o trabajadora del patrono o la patrona, pero el inventor o inventores tendrán derecho a una participación en el disfrute cuando la retribución del trabajo prestado por éste sea desproporcionada con la magnitud de los resultados de su invención. El monto se fija equitativamente y al finalizar la relación laboral, el patrono tiene un derecho preferente de adquirir esa invención, tanto la de servicio como la ocasional. 2. ¿Qué pasa con las invenciones con financiamiento público? Las invenciones que sean producto de una relación de trabajo en el sector público o con financiamiento al sector público y puede ser privado, son de dominio público. Con lo cual, la financiación pública vendría a desvirtuar la regulación que tiene la creación en la propia ley de derecho de autor, porque esa ley también parte que el creador es una especie de débil jurídico, sobre todo porque una ley que está pensada en el creador, por ejemplo, el escritor, frente a las grandes empresas que publican eh, novelas, frente a la editorial. Es el creador frente a la editorial, es el artista frente al sello discográfico cuando existían discos. Entonces estaba pensado que él estaba en una situación de desventaja y se le dio una serie de protecciones. En cambio, si en esa creación hay financiamiento público, la obra pasa a ser de dominio público. Bueno, para la discusión en la clase sincrónica o para las reflexiones que ustedes tienen que realizar en torno al tema de formación y efecto del contrato de trabajo, ponemos algunas. Por ejemplo, la definición de la nueva definición de contrato de trabajo realmente afecta su formación y las obligaciones que tienen ambas partes en el contrato de trabajo. ¿Creen ustedes que el hecho que en la nueva definición señala que el salario debe ser justo y equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución, que además señala que el salario mínimo debe tener como referencia la canasta básica y que el salario debe satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales del trabajador y su familia? Entonces la duda es si esa nueva definición afectaría las obligaciones que asume el empleador en el momento de fijar el salario. 2. El decreto, cuando establece las finalidades o lo que debe garantizar el proceso social de trabajo, está estableciendo nuevas obligaciones para las partes en el contrato de trabajo. Y después vamos a ver si eso también se le aplica a las organizaciones sindicales y al convenio colectivo de trabajo. 2, 3. Los fines estatales que están establecidos en el proceso social de trabajo: garantizar la soberanía nacional, la defensa de la integridad territorial. Yo siempre he dicho, la defensa de la integridad territorial implica que no podría haber una huelga transnacional, una huelga que afecte una parte del territorio venezolano y una parte del territorio, por ejemplo, brasileño. El consentimiento, si hay estas obligaciones que están apareciendo, tienen que, si hay cláusulas obligatorias en los contratos, ¿estas finalidades podrían ser cláusulas obligatorias? En principio creo que no. Y dentro de esta nueva visión de una prestación de servicio en una entidad superior,
Tanto la prestación de servicio como la contraprestación, que es la remuneración, se integran en esta entidad superior, que es el proceso social de trabajo. Eso implicaría de alguna medida un cambio en la necesidad del acuerdo de voluntades. La defensa de la nación, en particular, es una obligación de una persona que se celebra un contrato de trabajo para trabajar haciendo cerveza y el empleador le paga por hacer cerveza o para hacer café. Y la seguridad y soberanía alimentaria también pueden considerarse, por nombrar dos de las que están ahí en la norma del artículo 25, podrían ser consideradas obligaciones del contrato de trabajo. También podemos pensar desde otra perspectiva, que ese artículo hay que leerlo en un contexto superior, para lo cual hay que leerlo en la prestación de servicio y las obligaciones del empleador en un Estado social de derecho y de justicia. Si volvemos a ver el contrato de trabajo dentro de un Estado social de justicia, ¿qué es lo que tenemos? Unas mayores responsabilidades sociales para ambos contratantes, que en alguna medida esas responsabilidades y las normas obligatorias del contrato, las cláusulas obligatorias del contrato, van a cambiar la esencia de ese contrato civil. Sigue siendo un contrato civil, sigue siendo un contrato de derecho privado, pero especial. ¿Y en qué lo cambia? Él lo cambia porque lo transforma este contrato de derecho privado en un contrato especial porque regula la relación entre desiguales. Al haber una relación diversa entre desiguales, vemos que la intervención del Estado simplemente tiene una finalidad: reafirmar el ejercicio de la ciudadanía limitada porque la persona está sometida al poder de otro en el sitio de trabajo. Y que en lo central, volvemos a las disposiciones de un Estado social de derecho, es promover, garantizar la dignidad del trabajador. En el régimen de invenciones y mejoras e innovaciones, ¿qué debemos hacer? Debemos leer esas normas en conjunto con los convenios internacionales. Para ello, tenemos, por un lado, la primacía de los convenios internacionales y los derechos de autor. Por eso, creemos que la norma que declara de dominio público una obra, una invención o una innovación producto de financiamiento estatal, creemos que no es compatible esa norma con las regulaciones constitucionales y con las regulaciones legales, y hay que aplicar la norma que beneficie más al trabajador. Por último, para finalizar este video educativo, creemos importante rescatar elementos claves en esta discusión, y es la necesidad de ubicar las limitaciones o esta propuesta socialista del decreto con la propiedad privada de los medios de producción establecida inclusive en el decreto ley. El decreto ley habla de ir hacia el socialismo, pero no niega que la propiedad privada de los medios de producción, pero hay que reafirmar esas nociones por los límites constitucionales del Estado social de derecho y justicia a la intervención estatal en materia de relaciones de trabajo y en materia de regulaciones de la organización de la producción y del trabajo, en materia de ejercicio del derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene rango constitucional, y una de las consecuencias del rango constitucional es que los empleadores pueden crear
pueden celebrar contratos de trabajo. Al celebrar contrato de trabajo aparece la otra fase de la protección constitucional. Se protege al trabajador porque se le considera en desventaja económica y social. Una persona en desventaja económica y social ingresa a la categoría de débil jurídico. Por esa razón, los riesgos siguen siendo del empleador. Y la ciudadanía y el proceso social de trabajo debe leerse el ejercicio de los derechos del trabajador en el derecho social, en el proceso social de trabajo, debe leerse claramente como con las normas constitucionales, sobre todo con los artículos que señalan que la principal función, voy a permitir a volver a leer el artículo 3 de nuestra Constitución, que el Estado tiene como finalidad esencial la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. ¿Qué significa esto? Que todas esas obligaciones que establece el proceso social de trabajo solo pueden entenderse en el contexto de un Estado social de derecho, en los cuales se garantice plenamente el ejercicio de la ciudadanía en el sitio de trabajo, pero también que se garantice la dignidad de la persona humana. Y las personas no tienen obligaciones de defensa de la nación, ni de defensa de la soberanía nacional, ni de promover la independencia económica en el contrato de trabajo. El contrato de trabajo sigue siendo un contrato que establece obligaciones bilaterales sistemáticas perfectas, tanto para el empleador como para el trabajador. En términos sencillos, hay una incompatibilidad entre los fines estatales que establece el proceso social de trabajo, la promoción de la ciudadanía en el sitio de trabajo, el ejercicio del derecho de propiedad y lo más importante, la voluntad y la libertad de contratar que tienen tanto el empleador como el trabajador. Sigue siendo lo más importante, la primacía, el acuerdo de voluntades en torno a un objeto y con una causa. Eso no ha variado por la regulación que efectúa el decreto ley. El consentimiento es esencia de la libertad. El consentimiento es sobre qué voy a realizar en el contrato de trabajo, cómo voy a prestar el servicio, cuál va a ser el objeto de esa prestación. Por lo tanto, todas las finalidades, en mi opinión, del artículo 25 no forman parte de obligaciones ni del empleador ni del trabajador del contrato de trabajo. Acá hay que reafirmar los principios y los derechos constitucionales. Sigue siendo un contrato de trabajo con obligaciones, voy a usar el término, tradicionales. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Ponerse a disposición. ¿Cuál es la obligación del empleador? Pagar la remuneración y cuidar la salud del trabajador. Por eso decimos que cualquier lectura debe efectuarse leyendo las normas, pensando en que esas normas tienen que integrarse a un sistema normativo que ha consagrado un Estado social de derecho y de justicia. Con este video terminamos los materiales para el tema 7 y 8 del programa.